0 decibelios, muy convenientemente. Ahora, umbral del dolor sería ¿cuánto? La intensidad del umbral del dolor en decibelios sería 10 los 10 de ¿cuánto sobre I0? Poner un número que es, si no, 1, ¿verdad? 1 watt por metro cuadrado. Ok, esto se va con esto. Entonces quedamos 10 a la menos 12 en el denominador, es un 10 a la 12 arriba. Los 10 de 10 a la 12 sería obviamente 12 multiplicado por 10. Dos pasos, por si acaso no lo ven. 12 sería igual a 120 decibelios. ¿Ok? Entonces, un tono que de 1 kHz que nos empieza a doler tiene una intensidad de 1 watt por metro cuadrado o equivalentemente 120 decibelios. Entonces, esta es la unidad que uno normalmente se encuentra en la literatura. Usted no, normalmente en literatura, en artículos, libros, no le van a decir 1 watt por metro cuadrado, le van a decir 120 decibelios. Yo lo que les puedo preguntar a ustedes, díganme cuánto es la intensidad en decibelios de un sonido cuya nivel de conversación. Okay, cuando uno conversa normalmente la intensidad de la onda, obviamente uno no conversa con cerebrales, okay, uno conversa con ondas más complejas, que la comparación quizás no es muy buena. Okay, la intensidad del nivel de conversación es aproximadamente 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Okay, si uno tuviera un tono puro que tuviera esa misma intensidad, ¿cuánto sería su intensidad en decibelios? Fácil, entonces aquí 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, 10 y eso da 60 decibelios, ¿no? Aquí sería 10 de 10 a las 12 sube, 6 baja, sería 10 a las 6. Okay. Los 10 y 10 son funciones inversas uno de otro, serían, y estos 6 pasa aquí a multiplicar, serían 60 decibelios. Normalmente cuando uno escucha a una persona hablando en un tono normal, como el que estoy hablando yo ahorita, la intensidad es 60 decibelios, porque la intensidad es 10 a la menos 6 watts. Muchas veces nos interesa hablar no en términos absolutos, sino en términos relativos. Que si yo tengo un cierto sonido que tiene una intensidad I1, ¿okay? Y produzco otro sonido que tiene una intensidad I2, por ejemplo, me gustaría saber cuál es la diferencia de intensidad en decibelios entre estos dos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si I2 es igual a el doble, si tiene el doble de intensidad que el sonido que tiene intensidad I1? ¿Cuánto será la diferencia en decibelios? Okay, aquí uno habla del doble, habla de multiplicación, en escala de decibeles habla de cuánto más la diferencia, bueno, usualmente la diferencia en intensidad entre estos dos sonidos decibelios sería igual a 10 los 10 del nuevo sonido, el sonido que llamamos 2, con respecto al sonido 1. Obviamente, si tiene la misma intensidad, si es I1 con I1, entonces tendríamos el logaritmo de 1, 0, la diferencia sería 0 decibelios, lo que se espera. Pero si por ejemplo es, como en este caso, 2 y 1, ¿okay? Si esto sería igual a 10, los 10, 2 veces I1 entre I1, ¿verdad? Entonces sería 10 veces los 10 de 2. Ese numerito es útil aprendérselo porque muchas veces uno en la vida habla de el doble más fuerte, la mitad, el doble de intenso, la mitad de intenso. Entonces ese 2 va a aparecer mucho. Y logaritmo base 10 de 2 es 0.3 aproximadamente.
10 por 0.3, en otras palabras, 3 decibeles. ¿Okay? Entonces, usted tiene una onda que tiene una cierta intensidad y usted duplica la intensidad, eso se traduce en un incremento de 3 decibeles. Y si usted vuelve a duplicar la intensidad, tiene otros 3 decibeles, 6 decibeles. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted duplica no la intensidad, sino la amplitud? ¿Okay? Recuerden que la amplitud es proporcional, la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado. A ver si por aquí tengo un brillo. Entonces, si lo que tenemos es un cierto sonido que tiene una amplitud a 2, que es igual a 2 veces la amplitud de un sonido que tiene amplitud a 1, ¿cuánto será el cambio en decibeles? Entonces sería el cambio de intensidad en decibelios sería igual a 10 los 10 de I2 entre I1. Si yo multiplico la amplitud por 2 para obtener la amplitud de A2, ¿por cuánto se multiplica la intensidad? Por 4, ¿verdad? Porque la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado. Si yo multiplico por 2, entonces cuando yo hago esto al cuadrado, y 2 sería igual a 2A1 al cuadrado, sería igual a una intensidad, perdón, proporcional, ¿ok? Sería 4A1. Entonces aquí lo que tendría, que esto sería igual a 10 por 10 de 4A1, multiplicar la intensidad por 2, multiplicamos la amplitud por 4 respecto a A1, al cuadrado, la intensidad. Y entonces quedaría 10 los 10 de 2 a la 2. 2 multiplicar acá, los 10 de 2, 0.3, sería 0.3 por 10, sería 3 por 2, 6 decibeles. Cuando uno multiplica la intensidad por 2, se aumenta 3 decibeles. Cuando multiplica la amplitud por 2, se aumenta 6 decibeles. Ok, ahora veamos qué pasa con otras frecuencias. ¿Qué pasa con otras frecuencias? Resulta que una de las razones por la que se utiliza un kilohercio es porque uno es bastante sensible a un kilohercio. Bueno, pero no es la frecuencia a la que es más sensible. Esto que está aquí nos da mucha información. ¿Okay? Veamos por ejemplo la curva roja más baja. Esto es el umbral de audición para distintas frecuencias. ¿Okay? Como ya vimos, el umbral de audición a 1 kilohercio, a 1000 hercios es, bueno, dijimos que 0, en realidad es un poquito más alto, es como 2 decibeles. ¿A qué se debe esa diferencia? Se debe que las primeras mediciones que se hicieron por allá, creo que